Bienvenidos a Fútbol Asia en Español, mi nombre es José Antonio, vuelven las fechas FIFA y en Asia vuelven con la cuarta ronda de la clasificación al Mundial 2026, una ronda que se jugará íntegra en estas fechas FIFA. Y bueno, en el vídeo de hoy pues vamos a explicar cómo estará compuesta esta cuarta ronda y también daremos los pronósticos de la primera jornada que ya se jugará este miércoles día 8 de octubre. Así que comencemos. Pues vamos a empezar hablando de cómo será la disputa de esta cuarta ronda de clasificación al Mundial, algo que va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados a seguir en el fútbol asiático, ya que las fechas FIFA se suelen jugar de clasificación al Mundial, se suelen jugar, están compuestas por dos partidos, uno que se juega el jueves y otro que se juega el martes de la semana siguiente, pero esta fase, al tener dos grupos de tres selecciones que jugarían un triangular entre ellas en una serie única, pues hace que sí, que las selecciones tengan dos partidos, pero que lo tengamos que dividir en tres jornadas. Así que no puede jugarse en jueves y en martes. Así que la diferente es que esta digamos, cuarta ronda, el primer partido se jugará el miércoles, día 8 de octubre. El segundo jornada se jugará el viernes 11 de octubre y la tercera jornada se jugará el martes 14 de octubre. Es decir, que esta cuarta ronda da dos boletos directos al Mundial y también da dos boletos al playoff para el segundo y para los dos segundos, que tendrán que jugar un playoff en noviembre y de ese playoff saldrá el representante de la AFC en el repechaje de marzo. Bueno, vamos a empezar hablando del grupo, de lo que están compuestos los grupos. El grupo A está compuesto por Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Oman, un grupo totalmente compuesto por equipos de selecciones del Golfo. Este grupo se jugará totalmente en Al Rayyan y tendremos el primer partido que se jugará, será el Qatar-Oman. La segunda jornada ya el viernes 10 de octubre, el Emiratos Árabes Unidos, Oman, y el 14 de octubre, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. En el grupo B tenemos a Arabia Saudí, Irak e Indonesia. Todos los partidos se jugarán en Arabia Saudí, en la ciudad de Jeddah. Y tendremos el día 8 de octubre, Arabia Saudí, Indonesia. El día 11 de octubre, Irak, Indonesia. Y el 14 de octubre, Arabia Saudí, Irak. Vamos a decir primero lo que me parece a mí este formato. Creo que le da mucha ventaja a los equipos locales, porque para empezar van a ser locales, ¿no? Tanto Qatar como Arabia Saudí, y también le da una ventaja que es muy importante a la hora del calendario, porque el primer partido, Qatar va a recibir a Indonesia en igualdad de condiciones, los dos equipos, las dos selecciones van a estar igual de cansadas, así que va a ser un partido que físicamente van a estar las dos selecciones iguales, pero ahora Qatar descansa, Indonesia jugaría un partido contra Irak más cansado, lo que va a complicarle la vida bastante a Indonesia, y luego Irak jugaría un partido con más desgaste que el que tendría Qatar, ya que va a tener más partidos de descanso que Irak, ¿no? Y entonces pues yo creo que este formato perjudica mucho a los equipos que venían del tercer bombo, como son Oman e Indonesia, y beneficia mucho a Qatar y Arabia Saudí. Pues toca hablar de la primera jornada en el grupo A, en el que tendremos un Qatar-Oman a las 5 de la tarde, es el primer partido de esta jornada, el miércoles día 8 de octubre. Y bueno, dos selecciones del Golfo, una Oman que está renovado bastante, que ha preparado bastante este partido. Y vamos a empezar hablando un poco de Qatar, ¿no? Una selección que contrató a Julen Lopetegui después de los partidos de marzo, dirigió la selección en la fecha FIFA de junio, con una victoria contra Irán y una derrota contra Uzbekistán. Y en los partidos de septiembre, pues jugó dos partidos, sacó un empate 2-2 contra Bahrein y una derrota 1-4 contra Rusia. Estas dos selecciones, pues ya Qatar y Oman se conocen, ya que jugaron
en la fase de grupos de la Copa del Golfo del año pasado y ganó Oman con un doblete de Issam Al-Sabhi que, que remontó, ¿no?, el gol inicial en el minuto 2 de Al-Muaz Ali, una Qatar que está siendo dirigida por Luis García, que esa selección era muy débil, esa Qatar, ¿no? Y creo que con Lopetegui va a ser algo más interesante esta selección, creo que va a mejorar. Se vio esa victoria contra Irán, el partido contra Uzbekistán fue un desastre. Y bueno, los partidos de septiembre, 2-2 contra Bahrein y 1-4 contra Rusia. De 4 partidos solo ha ganado a uno. A Irán, ¿no? Dos derrotas casi por goleada, por una diferencia de 3 goles y un empate contra Bahrein, que es una selección que está eliminada. Pues, hombre, pues no es un comienzo muy esperanzador de Julen Lopetegui con Qatar. Vamos a ver si mejora el tema en defensa esta Qatar, que es una selección que recibe muchos goles, una selección que si las últimas 2 copas de Asia que ha ganado se ha basado mucho en su trabajo defensivo, pues ha sido en la tercera ronda de clasificación, ha sido un auténtico coladero, ha sido la selección más goleada de todas, con 24 goles. Tenemos que pensar que ha recibido 3 goles más que Corea del Norte, que fue una comparsa en defensa. Pues ya te pone en contexto lo que es esta Qatar, ¿no?, que se clasificó porque Kirguistán se clasificó para esta ronda porque Kirguistán y Corea del Norte pues son selecciones de muy bajo nivel, pero que estuvo muy lejos de Irán y de Uzbekistán, que fueron las que se clasificaron, e incluso estuvo lejos de Emiratos Árabes Unidos, un rival que va a tener en este grupo. Por su parte, Oman, pues es una selección que se ha preparado mucho para esta fase de grupo. Después de su clasificación agónica en el último minuto con ese penalti contra Palestina que les dio la clasificación a esta ronda, pues decidieron cambiar, ¿no? Destituyeron al entrenador omaní Rashid Jaber y trajeron a un experto, ¿no?, en esto de los banquillos en Arabia Saudí, Carlos Queiroz, que da la casualidad de que la clasificación al Mundial Qatar la comenzó con Carlos Queiroz dirigiendo a la selección, luego se marchó, llegaron Tintín Marca, Luis García y ahora Juli Lopetegui. Pues Carlos Queiroz se hace cargo de Oman, que va a ser su segunda selección que va a pretender llevar al Mundial, y no descarto que dirija a otra selección luego en el Mundial, porque ya vimos que en Qatar dirigió a la selección de Colombia, luego dirigió a la selección de Egipto, que a ninguna la clasificó al Mundial, y luego dirigió el Mundial a Irán, así que este Queiroz, trotamundo de esto del fútbol, pues yo no descarto nada de él, ni siquiera tampoco descarto que meta a Oman en el Mundial. Me parece, la verdad, que en este grupo en el que está Qatar, Emiratos Unidos y Oman, me parece Oman la selección más flojita, pero que le va a dar seguro que va a dar algún susto, porque son selecciones, tanto Emiratos Unidos como Qatar, un pelín por encima de Oman, pero yo diría que hemos visto a Oman jugando sin complejos en la Copa del Golfo, en la que lleva 2 finales consecutivas y bueno, ya le ganó en diciembre a Qatar, y por qué no, yo creo que va a ser un partido sin complejos por parte de Oman, que se ha preparado mucho este partido, ya que ha jugado la Copa de las Naciones de la CAFA, en la que en agosto empató 1 contra Uzbekistán, ganó a Kirguistán 2-1, 2-1 a Turkmenistán y empató contra la India 1-1, aunque perdió en penaltis 2-3. La verdad que son buenos números, ¿no? Estos partidos los dirigió Carlos Queiroz y son buenos números, ¿no?, para Oman, y yo creo que le van a competir el partido a Qatar. Es una selección pues que no tiene grandes nombres, ¿no?, como por ejemplo pues, a lo mejor Al-Jahami, Salah, ¿no?, un equipo que está construido sobre la base de Al-Saed y de Al-Nagda, los 2 equipos más importantes de Oman, pero que yo lo vuelvo a repetir, ¿no?, los he visto jugando contra selecciones como en la Copa del Golfo, sin complejos, contra selecciones mejores que ellos, como por ejemplo la Arabia Saudí, ¿no?, también, y de hecho, este grupo, a lo mejor Qatar, Emiratos Unidos y Oman es la más débil, como he dicho antes, pero en
En la Copa del Golfo estaban estas tres selecciones, más Bahrein, no, perdón, más Bahrein no, este grupo era, ¿quién era el cuarto de este grupo? Que también, Kuwait estaba en este grupo y pasó Kuwait, Oman y Kuwait, ¿no? Así que yo creo que Oman podría dar la sorpresa. ¿Que le pondría dinero a la victoria de Oman contra Qatar? Pues no, pero que va a ser un partido disputado, seguro. El bagaje es muy favorable el enfrentamiento entre ellos, muy favorable a Qatar. Qatar ha ganado 25 partidos, 8 partidos han quedado en empate y solo 10 victorias omaní. Pero yo creo que también lo que le da el favoritismo a Qatar, que es la localía, puede ser también un punto negativo, ¿no? Una presión añadida contra un rival que no se juega, digamos, creo que Oman, su objetivo ya de estar aquí, ya puede decir que lo ha conseguido y puede que jugar con menos presión, una selección que se va a encerrar atrás, que defiende bien este equipo omaní, que está aquí casi de milagro, pero que yo creo que puede dar algún susto y no creo que se vaya con 0 puntos de esta cuarta ronda. Y voy a decir, mi pronóstico para este partido es que empatan Qatar y Oman y yo creo que mínimo el partido va a estar muy reñido, va a haber mucho miedo a perder, ya que todos disponen de 2 partidos y perder el primer partido significa que casi ni dependes de ti mismo para clasificar directo, que el primero, que vuelvo a repetir si no quedó claro, el primero de este grupo clasifica al mundial directo y el segundo jugaría un playoff contra el segundo del otro rival, del otro grupo y luego iría y de ese playoff iría a marzo al repechaje internacional. Pues ese es mi pronóstico, empate a 1 entre Qatar y Oman. El grupo B a las 7:15 en Jeddah, Arabia Saudí, Indonesia. Pues 2 selecciones que se enfrentaron en la tercera ronda en 2 partidos y que Arabia Saudí pues no pudo contra esta Indonesia. Ya jugaron el partido, Indonesia sabe lo que es visitar a Arabia Saudí para jugar contra Arabia. Y de hecho fue la primera jornada de esta tercera ronda en la que tuvimos un partido eléctrico con el resultado de 1-1. Se adelantaron los indonesios con un gol de Wasal, luego empató Al Jawir y Arabia Saudí tuvo la ocasión de empatar por mediación de Al Dawsari, que falló un penalti, pero fue un partido que también se lo puede haber llevado Indonesia, fue un auténtico corre-calle y creo que la gente que piense que Indonesia es muy débil para este partido, que serían los 2 partidos que jugaron contra Arabia Saudí, que le tuvieron la medida tomada, porque el partido en Indonesia, en Arabia Saudí pudo ganarlo Indonesia, pero es que el partido en Indonesia le da un baño, ¿no? Con doblete de Marcelino Ferdinand, con un 2-0. Vamos a ver cómo llega esta Arabia Saudí, que bueno, también decir que son selecciones que han mejorado desde entonces. Creo que a Arabia Saudí, que dirigida en este momento por Roberto Mancini, la llegada de Albert Renab lo ha mejorado y que bueno, y que también Indonesia, pues que con el buen trabajo que estaba haciendo Shin Tae-yong, el surcoreano, fue destituido y se trajo Patrick Kluivert, que también diría que ha mejorado un poco a la selección de Indonesia, no en defensa era mejor con Shin Tae-yong, pero en ataque lo que es el juego ha mejorado bastante con Patrick Kluivert, que yo no daba un duro por él, pero me ha callado la boca. Vamos a ver cómo llega la selección de Arabia Saudí, que de junio, desde aquella derrota contra Australia, que en la que tenía alguna posibilidad para clasificar al Mundial, tenía que ganar el partido 4-0 en casa contra Australia, pero lo acabó perdiendo. Pues ha jugado la Copa Oro, en la que fue eliminado en cuartos contra México, pasó la fase de grupos y en septiembre jugó 2 partidos en Europa, empatando 1-1 contra la República Checa y ganando 2-1 contra Macedonia del Norte. Por su parte, Indonesia empató 0-0 contra el Líbano en los partidos de septiembre y ganó 6-0 a Taiwán. Bueno, pues vamos a hablar de este partido que se enfrentan pues una de las peores defensas de lo que va de clasificación al Mundial, ya que, por ejemplo, Indonesia defensivamente es una selección bastante flojita, recibió 20 goles en 10 partidos de la tercera ronda,
son superadas por Corea del Norte y Qatar y empatados con China y Kuwait, pero es que se enfrentan a uno de los peores ataques también de esa tercera ronda, a Arabia Saudí, que solo Bahrein metió menos goles, que quedó última en el mismo grupo que estaban ellos dos, y está empatada goles a favor con Kuwait y China. Ya te dice los poquitos goles que mete esta selección, que es la gran asignatura pendiente que tiene esta selección de Arabia Saudí, y también una de las cosas que se le culpaba mucho a Roberto Mancini y que Albert Renat pues ha intentado mejorar, pero que se le ha notado poco la mejora. La verdad, el técnico francés pues no ha mejorado mucho en ese apartado a Arabia Saudí. Vamos a ver el ambiente que se da en Jeddah. Sabemos que la afición saudí es muy caliente y que Indonesia, pues, fuera de Patrick Kluivert ha metido esta selección de Indonesia en esta cuarta ronda gracias a su buen hacer en casa, ya que le ganó a Bahrein y le ganó a China, los dos equipos que quedaron eliminados de esa cuarta ronda, pero fuera de casa es una auténtica calamidad, ya que perdió en su estreno dirigiendo a la selección 5-1 en Australia, en un partido en el que fue muy kamikaze Indonesia, porque se tiró al ataque descaradamente desde el minuto 1 y lo pagó mucho porque la defensa de Indonesia es bastante flojita. Y luego el partido que ya cerraba esa tercera ronda, en la que ya estaban clasificados para la cuarta ronda, ese 6-0 contra Japón en Japón. Creo que voy a decir en este partido que sí es favorito a Arabia Saudí, a pesar del buen hacer que tuvo en esa tercera ronda Indonesia contra Arabia Saudí. Pero creo que Patrick Kluivert fuera de casa, sobre todo, creo que habrá aprendido también de lo que fue. No voy a contar el partido contra Japón, pero sí el partido contra Australia creo que aprendió, ¿no? Porque salió de una forma muy espectacular al ataque, incluso tuvieron un penalti que fallaron, se pudieron poner por delante contra Australia, pero fueron muy penalizados, ¿no? Con esa defensa, ¿no? Y Australia por el contraataque los reventó, y creo que Patrick Kluivert aprendió de ese partido. Lo vuelvo a repetir, no voy a hablar de ese 6-0 contra Japón, porque ya ellos ya se habían clasificado, habría fiestas, y bueno, tampoco en Japón es que es un rodillo cuando le da por jugar. Pero no sé, creo que si el partido esta ronda se jugara en Indonesia, diría que el favorito Indonesia contra Arabia Saudí. Mira lo que os digo, esta Indonesia ha mejorado, Arabia Saudí también ha mejorado, pero no voy a decir Arabia Saudí, ¿no? Creo que va a haber un ambiente tremendo, y estos futbolistas de Indonesia, que sí, que Ole Romeni es muy bueno, pero está acostumbrado a jugar en la Championship, pues no se puede encontrar ambientes como el que va a vivir el próximo miércoles. Y aunque hemos visto que allí en Yakarta ha habido grandes ambientes, pero ese ambiente lo tenías a favor, ahora lo vas a tener en contra. Yo voy a decir que este partido lo gana a Arabia Saudí. Pues por mí nada más sobre esta primera jornada de esta cuarta ronda. Decir que voy a intentar hacer cobertura total de esta ronda, ¿no? Después de los partidos de cada jornada, a hablar de lo que ha sucedido de esos dos partidos y dar los pronósticos para la siguiente jornada, y así hasta llegar al martes, ¿no? Y nada, que decir que, vuelvo a repetir, que esta ronda da dos accesos directos al Mundial, que mis favoritos para mí son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, porque han sido para mí los mejores equipos de lo que vi en la tercera ronda. Y yo creo que mis favoritos son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y ya está, nada más. Que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que si queréis más contenido, que os suscribáis, que me dejéis comentarios, que es lo que más me gusta, y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.